Bueno, el siguiente tema de la conferencia es la ley, para tus notas, la ley. Hemos visto estos puntos importantes, fundamentales en nuestra vida como papás, para cada uno de nuestros hijos, en esta relación, en la gracia. Pero pregunta, ¿será necesaria la ley en el homeschool? ¿Será necesaria la ley en la crianza de nuestros hijos? Empecemos por qué es la ley. La ley es este conjunto de reglas y normas establecidas por una autoridad superior, y estas reglas hacen esta regulación de los aspectos de relaciones entre personas. Hay una ley divina, está la ley de Dios, hay leyes de los hombres, y estas leyes nos ayudan a llevarnos unos con otros. De una u otra manera, en el homeschool hemos establecido estas leyes del homeschool, si ya tienes tiempo haciendo homeschool, para poder funcionar en la educación de nuestros hijos. Como papás, tenemos o tendemos a poner nuestra confianza en algo, ¿cierto? Todo el tiempo estamos buscando un ancla y nos apoyamos en algo. ¿Para qué? Para que nuestros hijos crezcan, para que nuestros hijos maduren, para que nuestros hijos cambien, ¿no? Y entonces estamos buscando esta ancla. ¿Dónde la ponemos? ¿Qué es lo que vamos nosotros a buscar como papás? Porque nuestro trabajo es formar este carácter, o buscamos que Dios forme este carácter en nuestros hijos. Y empieza la lista, ¿no? Queremos que sean obedientes, queremos que sean respetuosos, queremos que sean amorosos, y todas estas ideas que queremos en nuestros hijos, y confiamos en algo, ¿cierto? Para ver estos cambios en nuestros hijos. Déjame decirlo de esta manera: buscamos herramientas para que estas herramientas produzcan este cambio. Para muchos de nosotros que estamos aquí, una herramienta es hacer escuela en casa, es escoger este currículum. Si ya haces homeschool, sabes que hay muchísimos allá afuera, y este currículum que sea más cristocéntrico, o buscas entrar o meter a tus hijos en una escuela cristiana. Buscas estas herramientas porque estás buscando en qué apoyarte. Ahora, ¿estás tomando nota? Vamos a hacer un pequeño test. Anota esto, escribe esto. ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la herramienta o método que estoy usando? ¿Cuál es la herramienta o método que estoy usando y creo que producirá cambio en el comportamiento de mis hijos? ¿Cuál es? ¿Cuál es esa herramienta? Siempre esto se vuelve personal. Estamos aquí por el interés en el tema del homeschool, pero termina en casa. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo hemos reaccionado últimamente a las actitudes de nuestros hijos, a los comportamientos de nuestros hijos en casa? Y esta pregunta no tienes que responder en papel ahorita necesariamente, pero si tu respuesta no es muy favorable y estamos todos batallando en esto, quizá te estás preguntando, bueno, ¿realmente mis métodos, realmente esto que estoy escribiendo, esta herramienta, están produciendo un cambio profundo en el corazón de mi hijo? ¿Realmente tomé la decisión correcta? Bueno, ese método que quizá contestaste porque sabes exactamente, tal vez pusiste el currículum, tal vez pusiste escuela en casa, tal vez pusiste el nombre de la escuela a la que van tus hijos, pero quizá ese método le estamos llamando nuestra propia versión de la ley de Dios. Le hemos puesto ley de Dios a la manera en que yo estoy llevando mi homeschool. Quizás son buenas intenciones,
Quieres lo mejor para tus hijos. Esto se dice afuera todo el tiempo. Queremos lo mejor y nos esforzamos en lo mejor para nuestros hijos. Y con estas buenas intenciones, usando esta ley como papás cristianos, creo que estamos exigiendo y esperando que ese método, esa ley, produzca en nuestros hijos algo que solo la gracia puede producir. Lo acabamos de ver hace un momento. Estamos poniendo nuestra confianza en este método y queremos que eso haga algo, y hemos puesto a tal grado nuestra esperanza en nuestra manera de hacer las cosas que cuando no pasa, cuando no funciona, nos frustramos. Ya llega un punto que dices, no sé si quiero seguir haciendo esto. Ya intenté este currículum, ya llevo este tiempo, porque le hemos puesto todo el enfoque, y nuestras buenas intenciones y nuestras grandes expectativas no sirven para nada porque nuestro hijo no cambia. Quizá es el caso de algunos. Han estado esperando esto, quizá logras enseñarles muy bien, están aprendiendo idiomas, están aprendiendo matemáticas, están aprendiendo ciencias e incluso algunos comportamientos morales, pero ¿y su corazón? Esa pregunta de bajar al nivel de tus hijos, verlo a sus ojos y preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo orar por ti? Ya los tenemos en casa todo el día, entonces de repente pensamos que esas preguntas no son importantes, pero ¿en qué están pensando? ¿Cuáles son las motivaciones? Escuchemos esto. Mis hijos necesitan nacer de nuevo. Mis hijos necesitan un nuevo nacimiento. No un currículum trilingüe, ¿no? Si está ahí, qué bueno, y es muy bueno. Pero la realidad es que venimos a escuchar como papás que nuestros hijos necesitan nacer de nuevo, necesitan la gracia de Dios, pero también necesitan la ley de Dios. Sin la ley no sabríamos qué es pecado. Romanos capítulo 7, verso 7. Romanos 7:7, Pablo escribe, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería o no conociera la codicia si la ley no dijera que no codiciarás. Gracias a la ley, o sea, tú y yo podemos conocer que es pecado. Tu hijo y mi hijo, o tus hijos y mis hijos, nacieron con esta necesidad desesperada de la ley de Dios. Cada uno de nosotros vinieron a este mundo sin saber qué es verdad y qué es mentira, qué está bien y qué está mal. Llegaron, ¿no? ¿Recuerdas ese momento cuando pusieron a tu bebé en tus manos por primera vez? Y luego, ¿qué hago con esto, no? Cada cuando come, ¿dónde se apaga, no? Y estás con esta idea de, yo no sé hacer eso, yo no estoy listo para ser papá, para ser mamá, mucho menos para educarlos. ¿Qué hago con este bebé? Ellos necesitan la sabiduría que solo la ley de Dios puede darnos. Y entonces nos ha puesto Dios a ti y a mí como esas herramientas. Sin la ley de Dios, la humanidad no tendríamos idea de cómo deberíamos de pensar, cuáles deberían de ser nuestros deseos, cómo hablar, cómo comportarnos. Como cualquier ser humano, nuestros hijos no fueron creados para autogobernarse. No es nuestro diseño, y es lo que siempre queremos hacer, nuestra propia voluntad. Pero ellos no están diseñados para esto, porque si no, como toda la humanidad, al autogobernarse, ¿qué es lo que nos guía? Nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra carne. Eso es lo que sucede, y hemos visto el resultado de este mundo. Simplemente prende las noticias de la independencia de Dios. ¿Cómo está este mundo? Totalmente caído. Y cada vez peor, como decía un amigo. Una cosa es peor, pero peor es ya lo peor. Este asunto del pecado y del autogobierno en el transcurso de la humanidad nos ha llevado a la destrucción. ¿Sabes? Si nuestros hijos se autogobiernan, se van a autodestruir. Ese es el camino. Por eso hemos visto la ley la gracia nos lleva a estas acciones prácticas, pero también nuestros hijos necesitan límites.
Ahora, quiero poner esta idea en tu cabeza, porque cuando pensamos en límites, voy a utilizar mis manos, a veces se los enseñamos como prisión, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y mucho menos puedes hacer esto. Y entonces, esa idea de estar en una prisión, no puedo, pues, ¿qué puedo hacer, cierto? Tú y yo necesitamos realmente enseñarles como una vía de tren. Por aquí, hijo, es por acá, es de este camino. Y cambia la perspectiva. Porque ya no estamos encasillando en lo que sí puedes hacer, en lo que no puedes hacer, sino a dónde tenemos que ir. Y eso es algo que nosotros necesitamos como papás. Este mismo pensamiento que te acabo de decir es lo mismo que Dios quiere para nosotros. Esta dirección clara, estos límites establecidos para nuestro propio beneficio. Por eso Dios nos dio su ley, para que nuestro comportamiento sea guiado con un claro entendimiento de qué está bien y qué está mal. Y podemos caminar todos los días. Ahora, ¿de qué queremos proteger a nuestros hijos? Lo acabamos de ver. Pastor Lenin nos lo acaba de decir, de ellos mismos. Queremos que ellos vean que si nuestros hijos se autogobiernan, ¿qué sucede? Se autodestruyen. Y esta es la idea, porque nuestros hijos nacieron pecadores y están en peligro de ellos mismos. Y sí, esta es la noticia. Pero Dios, el Espíritu de Dios viene y convence a nuestros hijos de su pecado. Nosotros somos herramientas, pero el que va a hacer la obra en nuestros hijos es el Espíritu de Dios. La necesidad de un Salvador. Si nuestros hijos no aprenden a verse a sí mismos como pecadores, entonces lo que sucede es que se van a resistir a la autoridad de Dios y también a la tuya. Se van a resistir a tus consejos. Si este es el caso, si este es el diagnóstico, si lo estás viendo en casa, es que nada lo hace cambiar, es el punto. Se están autogobernando, no están viendo su necesidad, piensan que no necesitan a Dios. Y la ley expone nuestra conducta, ¿cierto? Pero también expone nuestro corazón. Por esta razón, si estás tomando nota, es vital, y ponlo en mayúsculas, es vital que nuestros hijos estén expuestos a la palabra de Dios diario. Todos los días expuestos, tal como Deuteronomio 6:6. Lo conoces quizá hasta de memoria, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, en el homeschool y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal a tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, todo el tiempo expuestos a la palabra de Dios como una prioridad en la vida de nuestros hijos. Ahora, la porción que nos va a dar más claridad de lo que es la ley, acompáñame a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Vamos a leer el verso 18. Éxodo 31, 18. Y si está tu Biblia abierta y tienes una pluma, hay algo que quiero que subrayes. Éxodo 31, 18 dice la palabra: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, subraya, escritas con el dedo de Dios. Escritas con el dedo de Dios. ¡Qué regalo a la humanidad! Dios escribiendo en estas tablas un regalo para nosotros. Límites en nuestro beneficio, una dirección. ¿Has recibido una tarjeta de cumpleaños alguna vez? ¿Sí? Se siente bonito, ¿no? Pues abres y dices, esta la compraste en el Sanborns, ¿no? Gracias. ¿Pero has recibido una carta de tu esposa o de tu hijo? ¿Cómo se siente? Esto viene del corazón, ¿cierto?
Es bonito recibir esta tarjeta de regalo, pero cuando tienes esta nota con tu hijo haciendo este garabato, te amo papi, te amo mamá, tu esposa escribiendo, ¿cómo se siente? Increíble. Imagínate Dios con su dedo escribiéndonos a nosotros esta dirección. Y muchas veces, no sé si te pasa, pero pensamos que la ley de Dios y la gracia de Dios son dos fuerzas opuestas, ¿no? Tenemos esta idea de que son fuerzas opuestas, pero acabamos de leer que la ley fue dada y escrita por el dedo de Dios. Ahora pensemos por un momento, rápidamente, ¿en qué momento Dios dio la ley al pueblo? ¿Te acuerdas? Acaba de rescatar al pueblo de la cautividad. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto, en Egipto? 400 años, muchos años. Y Dios viene, de hecho, para tus notas, porque Éxodo es precioso. Desde el capítulo 14, Dios libera al pueblo y cruzan el Mar Rojo, ¿no? Ese día Dios salva al pueblo de Israel y comienzan este mantenimiento divino, ¿no? Por el desierto, comienzan a recibir la provisión, que de otra manera era imposible en el desierto, tanta gente recibiendo la provisión de Dios. Y entonces tienen provisión diaria, protección diaria, y también, ¿saben qué había diario? Quejas diarios. Así como en el homeschool, ¿no? Y los papás que hacemos homeschool decimos, amén, ¿no? Hay todo, hay provisión, hay protección, pero también diario hay quejas. Y Éxodo dice que en el tercer mes de la salida de Egipto, Israel llega al desierto de Sinaí. Ellos ya vieron lo que Dios es poderoso, es protector, es proveedor, ¿no? Pero aún no saben cómo ser hijos de Dios, aún no saben cómo caminar con Dios. ¿Sabes lo que sí saben? Ser cautivos. Conocen el abuso, conocen todo lo que esta vida de esclavitud les había dado. Así que Dios en ese punto les da la ley. Y vemos desde el capítulo 20 ahí en Éxodo hasta el 31, verso 18, que es el que acabamos de leer. Desde el 20 hasta el capítulo 31 vemos que Dios les da leyes, responsabilidades, fiestas, ofrendas, elementos de comunión, medidas, detalles, así como tú comprenderás en el homeschool. Ya preparaste todo, ¿no? Ya tienes tu escuelita en casa, ¿no? Y de tal a tal hora vamos a hacer esto. Hay todo tipo de homeschool. Están los escolarizados, los semi-escolarizados, los no escolarizados. Están los mixtos, los libres, los que tiene base lectura, los que tiene base libro de trabajo, los bilingües, los trilingües, ¿no? No, es que yo quiero enseñarles chino mandarín, ¿no? Está bien. Los de horario, los sin horario. ¿Qué hora es, mamá? No, son las 2 de la tarde. Buenos días, hijo, ¿no? En el huerto del Señor del homeschool habemos de todo. Y Dios es bueno. Dios es fiel. Las reglas y los programas son buenos. Nos permiten caminar. La ley es buena. Es un don de gracia. Es un regalo de gracia. El hecho de que Dios haya escrito con su dedo y les haya dado la ley al pueblo es hermoso. Es maravilloso. Es un amoroso regalo de gracia. ¿Por qué? Por las vías del tren. Porque Dios nos dio dirección. Ya no es el límite para que te sientas prisionero, sino son las vías que nos llevan a conocer la sabiduría de Dios. Ese regalo de ley es enseñar la guía y la autoridad de la sabiduría de Dios a nuestros hijos. Es exactamente eso. La gracia no es anular la ley. La gracia no es rechazar la autoridad. La gracia no es caminar fuera de la necesidad que ellos tienen de tener límites en sus vidas. El pueblo de Israel en ese momento y al día de hoy necesita límites. Mis hijos necesitan
límites y esos límites están dictados por la ley. La gracia se trata más la manera en que yo les enseño a caminar en todo lo que dice la ley. Esa manera de obedecer, de amar, de hacerlo en una respuesta, respetando la autoridad. Ellos ven esa necesidad. Ahora tú y yo como papás, homeschool, necesitamos enseñarles a nuestros hijos cuánto necesitan la ley de Dios en sus vidas, cuánto necesitan la palabra de Dios en sus vidas, porque es cuando cada duda que tengan no es una ocurrencia, sino todas las respuestas están inspiradas en la palabra de Dios. Estás sembrando en sus vidas esta seguridad para vivir en la palabra de Dios. Cada vez que tengas esta interacción con ellos, recuerda, a la luz de la eternidad, estos tiempos se pasan muy rápido, demasiado rápido. Por eso recordemos a nuestros hijos estos principios con ternura, con paciencia, amables, amorosos, llenos de gracia. El pastoreo que estamos haciendo diario en casa, que es la razón del homeschool, es esto. No son dos fuerzas de ley y gracia que chocan, sino es un balance perfecto entre la ley y ¿qué más? Y la gracia. Es un balance perfecto. Nuestros hijos necesitan esta ley de Dios, pero no le exijamos a nuestros hijos que la ley produzca algo que solo la gracia va a producir. Ese es un error muy común. Mira el paralelo del Éxodo. ¿Listo? Lo que acabamos de ver rápidamente. Primero ya decidimos sacar a nuestros hijos de la educación tradicional, ¿no? Algunos dicen, no, es que ya los saqué de Egipto, ¿no? Ahí está, ya salieron, ¿no? Y después ya vimos la mano de Dios y su provisión en medio de todo y lo que implica y la preparación del currículum y cómo le voy a hacer ahora. Y bueno, ya vimos que Dios provee para el cambio tan importante en la educación de nuestros hijos. ¿Vamos bien? Decidimos el currículum, decidimos el programa, qué estilo va a ser, qué actividades voy a poner, cuáles son los horarios que van a tener, cuáles son los devocionales. Es decir, ya llegó la ley, ¿no? Ya tenemos ahora una ley de homeschool. ¿Recuerdas tu primer día de homeschool? Ya hay unas risas, ¿no? Por ahí está mi esposa. Primer día de homeschool, todos los niños normales, ¿no? En la escuela. Y tú así volteas y tus hijos, amor, ¿qué onda? Y los regresamos, ¿no? Y tu primer mes, y tu primer año de homeschool, ¿te acuerdas? Pasó tan rápido todo este tiempo y tú así de, quiero honrarte, Señor, voy a hacer homeschool para tu gloria, ¿no? Todo así súper motivado, quiero obedecer tu palabra. Siguiente escena, si tienes niños varones, así guerra mundial, ¿no? Uno contra otros, aventándose de la litera, ¿no? Así corriendo, está totalmente un verdadero caos y empiezas a repartir amenazas y regaños y castigos, ¿no? Y no se te ocurre hacer esto, ¿no? Y no falta la mamá de, los voy a regresar a la escuela para que me valoren, ¿no? ¿No se supone que sería más fácil? ¿No se supone que adquiriendo este currículum desde Estados Unidos todo estaría perfecto? ¿No se supone que estas nuevas reglas iban a cambiarlo todo? Como dice mi pastor, no, joven, te chamaquearon. ¿Qué pasó? Ya hicimos todo este paralelo. Mira, regresa a Éxodo, ahí donde nos quedamos. Capítulo 32, aquí está la respuesta. Solo leamos el verso 1 y vamos a tener idea de lo que pasó. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, ¿qué dice? Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Te sabes el resto? ¿Te sabes el resto de esta historia?
El oro que Dios les dio en Egipto, la provisión que Dios les había conseguido, en lugar de usarla para adoración y sustento, la usaron para idolatría y desenfreno. Desenfreno total, idolatría, corrupción, pecado. Dios ya los salvó, hicieron un becerro de oro, se entregaron a su carne. Y esto es igual en casa, porque podemos verlo así de, ay, ese pueblo de Israel tan rebelde, ¿no? Pero Dios ya nos proveyó de la oportunidad de hacer homeschool. Ya nos dio recursos, ya nos dio el programa, ya nos dio el tiempo, ya nos dio todo. Y usamos esa provisión para crear becerros de oro y comenzamos a confiar en lo que nosotros estamos haciendo. Empezamos a confiar en cosas. Si las reglas, si los programas, si las normas pudieran transformar el corazón de mis hijos, si el programa que viene de no sé qué país pudiera producir en ellos el deseo de someterse a Dios voluntariamente, si todas estas reglas produjeran que mis hijos tuvieran fe, amor a Dios y amor a los demás, hacer lo que es correcto, entonces no hubiera sido necesaria la cruz de Cristo. Nada de esto material va a producir algo espiritual. Que dijimos al principio, nuestros hijos necesitan nacer de nuevo. Una nueva vida, una nueva naturaleza. La ley sí es importante porque revela nuestra naturaleza pecaminosa, pero Israel era libre, pero no sabía andar en verdadera libertad. Estaba en desenfreno porque el pueblo no sabía agradar a Dios, se sabían agradar a ellos mismos. La ley revela el pecado en el corazón de nuestros hijos, pero acuérdate, no tiene el poder para cambiar el corazón de nuestros hijos. Por eso nuestra crianza, el homeschool, estés haciendo homeschool o no, simplemente porque tienes hijos, tu crianza tiene que estar fundada e impulsada por la gracia de Dios. Se trata de Cristo. Quizá tienes el programa perfecto, tienes el plan perfecto para tus hijos, los horarios perfectos. Y sucede que cuando nuestros hijos rompen este programa perfecto, este plan perfecto, se pelean, se quejan, rompen la ley que les hemos impuesto. ¿Y qué te cuento si ya lo sabes? Mira, verso 19, ahí en el capítulo 32. Mira lo que dice en Éxodo. Y aconteció que cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. El regalo escrito con el dedo de Dios, este hermoso regalo de guía, destruido. ¿Cuántas veces la hemos regado como papás en nuestro homeschool? No levantes la mano, yo la levanto por todos. ¿Cuántas veces como papás hemos explotado en ira y hemos hecho cosas las cuales están muy lejos del carácter amoroso y misericordioso de Cristo? ¿Cuántas veces hemos querido imponer nuestra ley y nosotros rompiendo la misma ley de Dios? No levantes la mano, yo la levanto por todos. ¿Cuántas veces? Muchas. Aquí hay algo personal. Aquí hay algo personal porque el siguiente foco no se trata del pueblo de Israel y su rebeldía. El siguiente foco, si lees el capítulo completo, sí hubo consecuencias, trajo muerte, literal. Moisés pinta raya y dice: ¿o estás con Jehová o no? Y hubo castigo y hubo muerte, pero aquí el enfoque es con Moisés. Aquí el enfoque es: la regué, me enojé, perdí el look con mis hijos, totalmente la regué, rompí lo que me diste, Señor, y ahora ¿qué hago? Bueno, les dije que esto es personal, ¿cierto? Recientemente pasó en casa. Cindy y yo tenemos, más bien Dios nos ha prestado 3 varones y tenemos la hermosa responsabilidad de llevarlos a Cristo. Pero cuando son 3 niños más el cuarto, ¿no? Pues somos así de básquetbol americano, tacleado, luchitas, ¿no? Llevarlos a la cama es así, 3 vueltas en el aire y aventarlos. O sea, es muy físico, así somos hombres. Y llevarlos a la cama se convierten en luchas grecorromanas, ¿no? Es algo así de juego entre nosotros,
Pero justamente en uno de estos juegos todo se salió de control esa noche y ya no les platico más detalles, lágrimas, lastimado, etcétera, 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 todo mal, ¿no? Y entonces esa noche no podía dormir, yo me sentía el peor papá, el peor esposo. Tenía esto de, ay Dios, en serio, no puedo dormir. ¿Qué pasó? ¿Por qué tengo que dificultar algo tan sencillo como un juego? Y estoy batallando con esto. Y la realidad es que ya no era Dios, dame sabiduría con mis hijos. Es Dios, ¿qué onda conmigo? ¿Qué onda con mi vida, Señor? Soy yo, papá, homeschool, rompiendo la ley de Dios. Literal, Moisés rompiendo el regalo de Dios. La mañana siguiente fui al único lugar donde podemos encontrar refugio. Fui a Jesús, fui a la cruz, fui a la palabra de Dios, para que Dios me recordara mi identidad, para que Dios me recordara que se trataba de Él. Y entonces, Éxodo 34, búscalo. ¿Cómo crees que Moisés se sintió? Había roto lo que Dios había escrito con su mano. ¿Cómo te sentirías tú? El regalo de la humanidad a Dios, y Moisés lo rompe. ¿Cómo te sientes tú después de haberte equivocado, después de haber roto la ley? Y es que vamos a romper la ley. Ya lo dijo el pastor Lenin. Va a suceder. Si no es que ya ha sucedido tantas veces. No se trata de cuánta ley cumpliste, sino de cómo respondes al amor de aquel que cumplió toda la ley por ti. ¿Cómo respondes ese amor? Entiendes que para extender gracia a tus hijos tú necesitas recibir gracia, porque van a llegar esos momentos en el homeschool y fuera del homeschool, y en todo el tiempo estamos batallando. Y Éxodo 34, llegué con mi café esa mañana, y si tu Biblia tiene títulos, el capítulo 34 se titula El pacto renovado. Empecé a llorar desde ese momento. Literal fue así de, ¿qué? O sea, yo venía así todo quebrado porque había quebrantado la ley. Sí hay consecuencias, pero donde abundó el pecado, ¿qué dice la palabra? Sobreabundó la gracia. Y cuando tus hijos rompan la ley, y cuando tú rompas la ley, recuerda que hay gracia. Recuerda que en ese lugar donde te encuentras con Dios, ahí vas a recibir consuelo. Y quiero compartirles estos 10 primeros versos. Me dieron la pauta para saber a quién ir y qué hacer cuando la ley ha sido quebrantada. En tus notas pon esto: qué hacer y a quién ir cuando la ley se ha roto. Versículo 1, capítulo 34. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. La regué y luego, número 1, Dios viene a ti. Dios viene a ti. El verso comienza diciendo que es Jehová el que se acerca a Moisés. Tú y yo reconocemos lo que hicimos, pero es Dios el que comienza la obra. Dios es el que lo va a hacer. Sí, la regaste, pero yo voy a escribir mi palabra otra vez. Aunque tus métodos y tus maneras cambien, mi palabra permanece y yo voy a hacer la obra en ti. ¿Qué pasa cuando la riegues, cuando la rieguen tus hijos, cuando pase todo esto? Número 1, Dios viene a ti. Verso 2, prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo. Número 2, ven de mañana tú solo. Ven de mañana tú solo. Si Dios te está diciendo solos tú y yo, es un tema personal. El homeschool no comienza con la tarea del día, con la actividad programada. El homeschool comienza tú y yo en la presencia de Dios. Ven tú solo, sin distracciones, porque Dios está interesado en tu hijo, pero también está interesado en ti. Ven a Cristo.
¿Cómo recibimos la gracia de Dios cuando la ley ha sido quebrantada y nos sentimos mal? Así Dios viene a ti. Número 1 y número 2, preséntate de mañana sin distracciones. Verso 4. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras. Y se levantó de mañana y subió al monte de Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Número 3. No vengas con las manos vacías. Él viene a ti, tú vienes de mañana solo, pero no vengas con las manos vacías. Trae al Señor lo que te pide. Trae al Señor lo que te pide y aplica todas las circunstancias de nuestra vida. Traes porque ya has pedido perdón, ya te pusiste a cuentas, ya has hecho las paces, ya has tomado decisiones, estás obedeciendo a lo que te pidió. El pastor Lenny lo dijo hace un momento: ¿quién ya sabe lo que Dios le pidió? Y hubo manos. Es decir, Dios habla a cada uno de nosotros. Sí, hay consecuencias, las tablas se rompieron, pero ¿sabes? Vuélvelas a tallar. Usa tus manos, ocúpate en lo que Dios te pide. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y cuando mis hijos rompen la ley, tenemos que ser honestos y examinarnos, porque la realidad es que la mayoría de las veces lo que nos impacienta como papás, lo que nos hace enojar, no es tanto que nuestros hijos estén rompiendo la ley de Dios, sino nuestra ley. Lo que nosotros queremos de ellos y lo que esperamos de ellos. Piensa un momento en esta última semana, ¿cuáles fueron las acciones que nos molestaron y nos hicieron enojar, ¿no? ¿Cuáles realmente de lo que nos hizo enojar estaban ellos rompiendo la ley de Dios? ¿Y cuáles estaban rompiendo nuestro look, que nos vieran como redes sociales, el papá perfecto, hashtag best daddy ever, ¿no? Tal vez estaban atentando, tal vez estaban pisando, como dice el pastor Tripp, en nuestros ídolos, y nos dolía tanto. Mi ídolo de parecer un papá perfecto, una mamá perfecta, tener un homeschool perfecto. Por eso Aarón le llama al becerro de oro. ¿Sabes cómo le llama? Jehová. Le llamó Jehová. ¿Será que tú y yo le estemos llamando a nuestra ley y a nuestros métodos ley de Dios? Y queremos imponer esta ley de Dios, esperando más en que estamos haciendo escuela en casa para nuestro propio beneficio. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Número 4, ¿qué hago cuando la regué? ¿Qué hago cuando la ley fue rota? Número 4, reconoce quién es Dios. Reconoce quién es Dios. Solo mira algunas características de Dios. ¿Sabes qué es este Dios, el de la Biblia, el que tú y yo representamos en casa? Estas son algunas características: fuerte, misericordiosos, piadosos, papás tardos para enojarse, grandes en misericordia y verdad, porque quieren emular lo que Dios es, perdonan la maldad y no le llaman a lo malo bueno. Este es el carácter. Este es el carácter cuando enseñamos la ley de Dios a nuestros hijos, como un Dios misericordioso. La realidad es que tenemos que ser honestos. Dios no nos dio a nuestros hijos para nuestro bien. Dios no nos dio nuestros hijos para nuestro fin, para que tú y yo nos realicemos como papás y como mamás. Nuestros hijos no son nuestro proyecto de vida. Escuela en casa no es un proyecto para realizarme. Tú y yo somos llamados a ser embajadores de Cristo en casa, ser herramientas para que nuestros hijos conozcan a Jesús. En el homeschool, la oportunidad es la oportunidad que Dios nos da para ver cada día la gracia de Dios en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestra familia. Esto es lo que verdaderamente necesitan nuestros hijos: que conozcan a Dios, que amen a Dios, que sirvan a Dios.
¿A cuál Dios? A este. A un Dios fuerte, a un Dios misericordioso, a un Dios piadoso, que tarda en enojarse, que es grande en misericordia. Por eso seamos tú y yo, pidámosle, Señor, yo quiero ser esa herramienta. Piensa en Moisés, ¿no? Llegas con lo que te pidió Dios de mañana, ya traes las 2 tablas. Yo pienso que, si yo fuera en lugar de Moisés, yo nada más espero un rayo, ¿no? Literal, Dios me dio algo y de repente lo rompo porque me enojo, y llega Moisés y ¿sabes qué le da a Dios? Su presencia. Esperaba lo peor y Dios llega y le da su presencia. Él viene a mí, no me da lo que merezco. Verso 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo. ¿Y qué hizo? Adoró. Punto número 5. Es un tema de adoración. Es un tema de adoración. ¿Qué hago cuando la regué? Adora. Se trata de Cristo. Se trata de la gloria de Dios. Tener tiempo en la mañana con Dios nos enfoca para nuestro homeschool, para nuestro trabajo, para todo lo que hacemos en la vida. Es una respuesta de quién es Dios, de lo que ha hecho. Eso es adorar a Dios. No se trata que nuestros hijos terminen exitosamente y tengan sus diplomas y tengan el ciclo escolar terminado. Sí, eso es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que todas las oportunidades que tú y yo tengamos en el homeschool sea para presentarles el evangelio de la gracia. Las buenas noticias de que Dios los ama, de que Dios es bueno, de que hay oportunidad en Dios. Por eso cada oportunidad es valiosa, no desperdiciemos esto. Nuestros hijos no siempre responden como nos gustaría, ¿verdad? Nos encantaría que cualquier orden, sí papá, sí mamá, lo que tú digas. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? Algunas, multiplicado por 9, ¿no? Pero cada una, cuando hay quejas, cuando se les pide hacer algo y no cumplen lo que tienen que hacer, y nos vemos tentados, ¿no? De hecho, ahí sale nuestra pecaminosidad a la luz. Nos vemos tentados a reaccionar y solucionar la situación rápido, ¿no? ¿Que no me vas a hacer caso? ¿Que no vas a hacer esto? Bueno, entonces no vamos de vacaciones, ¿no? Aparte algo muchas veces ridículo que ni siquiera lo vas a cumplir, porque te voltea tu esposa y así de, si yo sí quiero ir a Disney, ¿no? Pero nos vemos tentados a gritar y perder totalmente el look y sobre todo emular el amor de Dios. Tú y yo tenemos que llevar a nuestros hijos al mismo lugar que fuimos, a la cruz. Llévalos a donde tú encontraste la paz. Llévalos a donde tú encontraste el sustento, el socorro, el oportuno socorro. Recuérdales que Dios los ama. Recuérdales que Él viene a ellos. Enséñales cómo buscar a Dios en su palabra. Que se presenten delante de Dios. Que contemplen a Dios en su grandeza. Y entonces tus hijos van a responder ¿en qué? En adoración. Es este proceso, es este ciclo que cuando exponemos a nuestros hijos a la verdad de la palabra de Dios, ellos son verdaderamente impactados. Por eso el homeschool es mucho más de darles los formularios del día. Es acercarte a ellos y pregúntales. Aunque se atrase tu programa, si hay un conflicto, siéntate con ellos, ora con ellos. El tema de la corrección no es nada más así y te vas, no, es sentarte, orar. Es todo un proceso y no dura 2 minutos. Pero Dios te llamó y te está capacitando para todo esto. Por eso esos momentos cuando están en homeschool, cuando están en casa, se convierten en momentos eternos. Son un verdadero tesoro poder venir juntos a la palabra de Dios y ver lo que Dios dice acerca de lo que acaba de suceder. Que tú y yo escuchemos el corazón de nuestros hijos, detenernos, observarlos, darles ese tiempo. Eso es homeschool. Estar con ellos, escucharlos, verlos, haber ido a Dios antes. Por eso en nuestros hogares necesitamos que la gracia de Dios nos libere de nuestra adicción de imponer nuestra ley, de poner aquí se cumple mi palabra. Por último, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo puedo enseñarles a orar cuando nos acercamos a Dios? Mira el verso 9.
y dijo: Señor, ahora, Señor, si he hallado gracia en tus ojos, mira, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, porque no es fácil, porque yo estoy batallando conmigo y de repente el homeschool es otra complicación, ¿no? Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, que dice al final: tómanos por heredad, somos tuyos, Señor. ¿Cómo orar? Ya que hemos recibido la gracia, nuestra petición es: camina conmigo diario. No quiero salir de tu presencia nunca. Perdona mi pecado, soy tuyo. Tómame, Señor. Este homeschool, fuera de reglas que seguir y currículums que completar, es aprovechar los momentos, cada momento, como una oportunidad de mostrar a nuestros hijos qué bueno es Dios. Por eso, si van a venir momentos en tu vida donde tu ley o tu plan no va a funcionar, descansa. Descansa. Hace 2 años nos pasó a nosotros. Mi esposa tuvo tiempo delicado de salud y todo nuestro plan de homeschool, perdimos el control sobre todo. Todo lo que según habíamos preparado y nuestros hijos, realmente nosotros perdimos el control. Pero ¿saben quién nunca lo perdió? Dios. Dios no pierde el control. Nuestros hijos no dejaron de aprender, continuaron creciendo, pero Dios tenía otra cosa en mente. Él tenía en mente el homeschool celestial. Él quería tratar con nuestra vida, tenía que ver más con lo que apunta a la eternidad. Quería trabajar con el corazón mío, con el de Cindy, con el de cada uno de mis hijos. Quería que aprendiéramos a servirnos unos a otros. Quería que aprendiéramos a morir a nuestros impulsos, a nuestras demandas personales, a la esclavitud que nosotros nos imponemos todo el tiempo, y descansar en la preciosa gracia de Dios. Por eso termino la lectura de hoy. Mira, al final de todo este embrollo de romper la ley, al final de equivocarnos y no ser capaces, mira de quién se trata, verso 10. Y mira cómo comienza. Y Dios contestó: he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda que yo haré contigo. Tu vida y la mía se trata de glorificar a Dios. Tu vida y la mía se trata de Cristo. Él es el que hace su obra en nosotros. Él es el que edifica tu familia. Él es el que sostiene el homeschool. Si Dios te ha llamado, Él lo sostiene. Es real, descansa. Descansa en lo que Él ha dicho. Aún después de romper las tablas y enojarse y perder el look, Dios escribe nuevamente su palabra y hace un pacto con nosotros y hace maravillas con nosotros. Y son maravillas que tú y yo podemos ver. Cierra tu nota, cierra tu Biblia. Inclina tu rostro, vamos a orar. Porque hay muchas cosas de las cuales nos hemos cargado y hemos querido producir nosotros. Vamos a venir como Moisés vino al Señor. Vamos a venir en humildad. Vamos a venir en obediencia. Y usa tus palabras. Con tus ojos cerrados, Dios, vengo delante de ti y me reconozco incapaz de hacer homeschool. Me reconozco pobre en espíritu. Te necesito, Señor. Necesito la llenura de tu Santo Espíritu. Quiero que tú formes en mis hijos el carácter de Cristo. Quiero que seas tú haciendo la obra perfecta en la vida de mi familia. Porque acabo de aprender que yo estaba muerto, pero tú viniste a darme vida y por gracia soy salvo. Y quiero responder en esto. Quiero responder a esta vida espiritual, a este regalo de gracia, a saberme amado. Aquí está el balance perfecto, Señor, ayúdame. Sin la ley no sería capaz de maravillarme de la gracia. Gracias por tu palabra.
porque me muestras la necesidad que yo tengo de un Salvador todos los días. Padre, te damos gracias por tu palabra. Permítenos ver las oportunidades de pastorear el corazón de nuestros hijos, de enseñarles lo hermosa y maravillosa y perfecta que es tu ley, tu palabra. Que podamos atesorarla cada día como un regalo de gracia para que nuestros hijos aprendan a conocerte, para que aprendan a amarte, para que aprendan a servirte de todo su corazón, algo que solo tú produces y que nosotros podamos ver. Dios, danos un corazón a cada uno de nosotros, como el salmista, que podamos decir: en tu ley está mi delicia, en tu ley medito de día y de noche, Señor. Escribe en nuestros corazones tu ley, ponla en nuestra mente, permítenos responder a tu hermosa gracia y danos de tu espíritu para hacer estas herramientas que has de usar en la vida de nuestros hijos. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Hermanos, Dios les bendiga.